Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror, Historia 1, el vigilante del eco. Hola, espeluznantes visitantes. Sean muy bienvenidos al portal del pavor. Prepárense para cruzar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaguen la luz, pónganse los audífonos y pónganse cómodos, porque hoy, juntos, vamos a explorar un nuevo capítulo de terror. ¿Están listos para lo desconocido? Entonces denle me gusta, suscríbanse y dejen su comentario diciendo: "No tengo miedo". Ahora, comencemos. ¿Creen que los objetos pueden guardar las memorias de sus dueños? Yo no lo creía. Mi nombre es Jonas y durante años fui vigilante nocturno en el Museo Histórico Municipal. Era un hombre escéptico que conocía cada crujido y chirrido de aquel antiguo caserón. Fantasmas y maldiciones eran meras historias para mí. Todo cambió cuando el museo recibió la colección sombría de Valadares. Decenas de objetos con una sola cosa en común: un historial de tragedias e infortunios. La colección fue instalada en la fría ala oeste, y fue allí donde mi percepción de la realidad comenzó a desvanecerse. La primera señal fue sutil: una única nota, débil y desafinada, proveniente de una caja de música cuya bailarina estaba rota y el mecanismo oxidado. Anoté una explicación lógica, pero por primera vez supe que no estaba solo. El lamento de la bailarina fue solo el comienzo. Las noches siguientes fueron un ejercicio de negación. Me aferraba a la lógica con uñas y dientes. Pasos en el piso de arriba, ratas, un perfume floral que surgía de la nada, productos de limpieza, la sensación de ser observado, estrés. Tenía una respuesta para todo, pero ya no me convencían. El miedo es un veneno lento, y ya circulaba por mis venas. El epicentro de mi ansiedad era un imponente espejo de marco victoriano, tallado con ángeles y demonios. Decían que su dueña, una hermosa socialité de principios del siglo XX, enloqueció y se quitó la vida frente a él. Evitaba mi propio reflejo en aquel cristal antiguo y manchado. A veces, por el rabillo del ojo, veía una forma oscura moverse detrás de mí en el espejo, pero al voltearme no había nada. Culpaba al cristal defectuoso, una ilusión óptica, pero el sentimiento era otro. Era como si el espejo mostrara no solo lo que estaba allí, sino lo que ya había estado y se negaba a partir. El punto de quiebre llegó con la furia de una tormenta. Durante un apagón que sumió al museo, en una oscuridad absoluta, escuché, proveniente de la dirección del espejo, un lamento. No era un grito estruendoso, sino un sollozo quedo, de un dolor infinito e inconfundiblemente femenino. Apunté la linterna, pero solo vi el reflejo de la oscuridad. El sonido persistía, como si emanara del interior del cristal. Y entonces la vi. No era un reflejo, era una imagen. Una mujer pálida, de espaldas a mí, con los hombros temblorosos a causa de los sollozos. La visión duró escasos 3 segundos, pero pulverizó mi armadura de escepticismo para siempre. No corrí, no grité, permanecí paralizado, asimilando que no era el custodio de aquel lugar. Yo era un prisionero. Esa noche establecí una nueva regla: nunca más darle la espalda al espejo. Abandonaba la habitación retrocediendo, manteniendo el contacto visual como si estuviera ante una bestia adormecida. Si alguna vez ha sentido un escalofrío recorrerle la espina dorsal en un sitio así, comprenderá lo que Jonas está experimentando. Para que continuemos desentrañando este enigma, muestre su apoyo al canal. Y dígame en los comentarios, ¿qué objeto antiguo le infunde más temor y por qué? ¿Un espejo? ¿Una muñeca? ¿Un reloj detenido? Averigüémoslo. Mi labor mutó. Se convirtió en una vigilia constante. Me dediqué a investigar la historia de cada objeto, descubriendo que el coleccionista Valadares no era un mero apreciador del arte, sino un carcelero de ecos de dolor. Mi temor se amalgamó con una extraña empatía. Comencé a hablarles durante las rondas. «Sé que estás ahí, Eloísa. Percibo tu tristeza», les susurraba al espejo. Intentaba humanizar el terror, otorgar nombres a mis fantasmas. Era un mecanismo de defensa,
una forma de coexistir que me infundió una falsa sensación de control. Pero la paz, en un lugar como aquel, es siempre efímera y frágil. Pronto, mi atención se volcó hacia un objeto casi inofensivo, una pequeña cuna de madera oscura. Su historia era macabra. Por generaciones, el primer bebé que pernoctaba allí no lograba sobrevivir al primer año de vida. La última propietaria lo denominaba el devorador de almas. Durante las noches silenciosas, juraría percibir un leve balanceo, mas al enfocar la linterna, permanecía inmóvil. Una noche, al tocar su madera gélida, una oleada de vacío y desolación me invadió, dejándome sin aliento. Esa misma noche, tuve una pesadilla. Divisé una silueta dentro de la cuna. No era un bebé, sino una entidad hecha de sombras, encogida, emitiendo un sonido tenue, como un animal hambriento. Y yo sabía que ella estaba esperando. La cuna no era solo un objeto con una historia triste, era un nido, y algo aún vivía allí. El terror adquirió una nueva textura. Ya no eran ecos, era algo activo y malévolo. La empatía dio paso a un miedo primitivo. Mis rondas en el ala oeste se hicieron más rápidas. Mis colegas notaban mi aspecto. «Parece que viste un fantasma, Jonas», bromeaban. ¿Cómo explicarlo? Me tacharían de loco. Rompí el protocolo y comencé a dejar una pequeña lámpara de mesa encendida en el ala oeste. Pero la oscuridad no era el problema. La presencia pareció tomar mi rebeldía como un desafío. Los fenómenos se intensificaron. Objetos movidos, puertas abiertas y, lo peor de todo, una canción de cuna, débil y distorsionada, que provenía de la dirección de la cuna. Necesitaba pruebas. Una noche particularmente silenciosa, la canción de cuna estaba más clara que nunca. Tomé mi celular, abrí la grabadora de voz y caminé hasta el ala oeste, grabando la melodía fantasma. Cuando apreté el play, se me heló la sangre. En la grabación no había canción de cuna. En su lugar, una voz gutural y arrastrada repetía una frase superpuesta a mi respiración jadeante. «Es mío». Lo escuché una y otra vez. No había duda. La euforia de no estar loco fue reemplazada por un terror paralizante. La canción de cuna era un señuelo, y lo que sea que estuviera en esa cuna no le estaba cantando a un bebé. Me estaba llamando. La grabación lo cambió todo. Me sentía cazado. Fue en ese estado que ocurrió una crisis real. Alberto, el jefe de seguridad, me informó que la llave maestra del archivo del sótano había desaparecido. Él fue el último en usarla. Yo era el único que se quedaba en el edificio por las noches. La sospecha, aunque no expresada, recaía sobre mí. Alberto me dio 24 horas para encontrarla antes de reportar a la dirección, lo que significaría mi empleo. Esa noche, mi ronda no se trató de fantasmas, sino de una búsqueda desesperada. La llave de hierro, grande y ornamentada, parecía haberse evaporado. El miedo a perder mi sustento se sobrepuso al miedo a lo sobrenatural. Exhausto, la desesperación me llevó al ala oeste. Apoyado en la puerta, miré la colección maldita y me desahogué al vacío. ¿Es esto? ¿También me van a quitar mi empleo? Me quedé allí, mirando los objetos silenciosos, cuando algo aconteció. El diario del soldado, que reposaba en un pedestal, tembló y cayó al suelo con un sordo estruendo. No había viento, ninguna vibración. Me acerqué con cautela. El libro de cuero cayó abierto y atrapada entre las páginas a modo de marcapáginas se encontraba la llave, la gran llave de hierro del sótano. La tomé. El metal frío contra mi piel. Era real, y no había una explicación lógica para su presencia allí. ¿Cómo fue que la llave terminó dentro de un diario, en una vitrina bajo llave? La única respuesta era impensable. Una de las presencias había respondido a mi llamado. ¿Pero cuál? La idea de que la entidad de la cuna, la de la voz gutural, me hubiera ayudado, resultaba aterradora. Ayuda, en este contexto, no era benevolencia. Era un acto de posesión, una forma de decir: yo controlo tu mundo, yo te doy y yo te quito, me perteneces. Al día siguiente, devolví la llave con una excusa endeble. Mi empleo estaba a salvo, pero sabía que había sellado un pacto silencioso. Ahora estaba en deuda. Las noches cambiaron.
Los susurros parecían formar mi nombre. Ya no era el vigilante, era parte de la exposición. Los años transcurrieron. Me convertí en una figura permanente, parte del mobiliario, tal como los objetos que custodiaba. Aprendí a convivir con ellos, a interpretar sus humores. El llanto de Eloísa, la canción de cuna de la cuna, eran los ruidos de fondo de mi existencia. Nunca más intenté demostrar nada a nadie. Jóvenes vigilantes van y vienen. La mayoría no perdura mucho. Se quejan del frío, de los sonidos, de la sensación de ser observados. Pocos saben la suerte que tienen de poder marcharse. Soy el vigilante de los ecos. Mi trabajo es asegurar que las puertas permanezcan cerradas con llave, no para impedir la entrada a los vivos, sino para evitar la salida de los muertos. Y cada noche, al iniciar mi ronda, hago un asentimiento silencioso al espejo, al diario y a la cuna. Es un reconocimiento, y en el silencio que le sigue, sé que ellos también me reconocen. Después de todo, soy el elemento más reciente de su colección. Historia 2. El relojero que arregló el pasado. ¿Alguna vez has sentido que un objeto antiguo te observaba? ¿Que el pasado, impregnado en madera y metal, no estaba tan muerto como parecía? Para Elías, un humilde relojero, esta sensación era tanto su oficio como su maldición. No solo reparaba relojes, tocaba las memorias que habitaban en su interior, y una de esas memorias ya no quería permanecer en silencio. En las apacibles calles de un pequeño pueblo, donde todos se conocían por su nombre y las historias se transmitían de generación en generación, se erigía el taller de Elías. No era una tienda moderna, con relucientes escaparates y luces LED. Por el contrario, era un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo, con el olor característico a aceite de maquinaria, madera añeja y un silencio que solo era interrumpido por el coro desincronizado de decenas de relojes. Elías era más que un comerciante, era un artesano, un maestro en el arte de devolver la vida a mecanismos olvidados. Desde muy joven, poseía un don peculiar. Al tocar objetos antiguos, especialmente aquellos con una larga historia familiar, sentía ecos. Eran destellos, fragmentos de emociones. La alegría de una boda grabada en el brillo de un anillo, la angustia de la espera percibida en los engranajes de un reloj de bolsillo. Nunca fue algo que pudiera controlar, solo sentir. Era una carga silenciosa que aprendió a sobrellevar, utilizándola sutilmente para comprender mejor las piezas que reparaba. La gente del pueblo lo buscaba no solo por su incomparable habilidad técnica, sino por esa sensibilidad casi mística. Don Elías, este reloj era de mi abuelo. Se detuvo el día en que él partió, decían. Y Elías, al tomar el objeto, sentía el peso de la nostalgia y, con un cuidado reverente, hacía más que una simple reparación. Honraba la memoria contenida allí. Se convirtió, sin querer, en un guardián de historias silenciosas. Su vida era apacible, dividida entre el polvo de su taller y el calor de su hogar, donde su esposa, Ana, y su hija de 7 años, Sofía, lo esperaban. Ana conocía el don de su marido, y aunque lo encontraba extraño, lo respetaba. Solo le pedía que supiera separar el trabajo de casa, que dejara los fantasmas ajenos en el taller. Elías siempre prometía que sí, creyendo ingenuamente que tenía control sobre las puertas que su sensibilidad abría. Sin embargo, la reputación de un hombre que conversa con el pasado atrae más que a simples clientes con herencias, objetos de familia. Atraen la desesperación, el misterio y, en ocasiones, la oscuridad. Y en una tarde lluviosa de otoño, la oscuridad llamó a su puerta, no en forma de fantasma o aparición, sino en manos de una distinguida dama que traía consigo una cajita musical que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía ser abierta. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro, con el cielo gris derramando una llovizna fina y persistente sobre la ciudad. El timbre de la puerta del taller de Elías sonó, un sonido familiar que apenas lo hizo apartar la mirada del delicado mecanismo de un carillón que estaba restaurando. Sin embargo, la presencia que entró era diferente. No era uno de sus clientes habituales, con sus historias familiares y piezas entrañables. Era una mujer que nunca había visto.
de postura rígida y una mirada que parecía cargar el peso de un secreto. Vestía un abrigo oscuro y sostenía junto a su pecho, como para protegerse del frío o de algo más, un pequeño envoltorio de terciopelo. Se presentó como Elena y dijo haber oído que Elías era el único en la región capaz de manejar antigüedades delicadas. La forma en que usó la palabra delicadas le provocó un sutil escalofrío. Desempaquetó el objeto sobre el mostrador de madera maciza. Era una cajita musical de apariencia victoriana, hecha de una madera oscura, casi negra, con intrincados grabados de ángeles que parecían más estar llorando que cantando. En el centro de la tapa, una pequeña bailarina de porcelana estaba congelada en una pose grácil, pero su rostro pintado tenía una expresión de profunda melancolía, casi de dolor. «No ha sonado en años», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Era de una tía abuela. Nos gustaría restaurarla». Elías, profesional como siempre, tomó la cajita. En el instante en que sus dedos tocaron la madera fría, una ola de malestar lo invadió. No era la melancolía familiar de un objeto añorado. Era un frío punzante, una sensación de abandono y una ira silenciosa que parecían pulsar desde la pieza. Sintió un destello rápido, una imagen borrosa de una habitación infantil con papel tapiz descolorido y una ventana con vista a un árbol seco. Había un llanto ahogado, el sonido de un niño, no de tristeza, sino de pavor. La visión duró menos de un segundo, pero él lo dejó sin aliento. Disimuló, inspeccionando el mecanismo con sus herramientas, pero sus manos temblaban ligeramente. «El mecanismo parece atascado, quizás algo de humedad», mintió, sin valor para admitir la verdadera naturaleza de su titubeo. Podría necesitar un par de días para analizarla con calma. La mujer simplemente asintió, un alivio casi imperceptible en su rostro, como si estuviera complacida de deshacerse del objeto. Pagó por adelantado, una cantidad excesivamente generosa, y salió tan silenciosamente como había entrado, dejando la cajita de música en el centro del mostrador, una isla de oscuridad en medio del caos organizado del taller de Elías. Aquella noche, por primera vez, Elías sintió temor de una pieza en su propio taller. La cubrió con un paño, como si aquello pudiera amortiguar la energía que emanaba de ella, pero la sensación de ser observado por aquellos ángeles tallados y la triste bailarina lo acompañó hasta su casa, un presagio silencioso de que había aceptado mucho más que una simple reparación. El silencio de la noche en su hogar, generalmente reconfortante, parecía ahora cargado de una expectativa, como la pausa antes de que una nota terrible fuera tocada. La primera noche con la cajita de música en el taller fue intranquila. Elías tuvo dificultad para conciliar el sueño, su mente regresando repetidamente a la gélida sensación que el objeto le había transmitido. Soñó con pasillos oscuros y el sonido distante de una melodía desafinada, una canción que era a la vez infantil y profundamente perturbadora. Se despertó varias veces, sintiendo la habitación más fría de lo normal, y encontró a Ana, su esposa, mirándolo con preocupación. «¿Estás bien, mi amor? ¿Te estabas revolviendo toda la noche?», preguntó ella. Elías solo dio una excusa sobre el trabajo acumulado, incapaz de poner en palabras el pavor irracional que sentía a causa de un simple juguete antiguo. Durante el día, en el taller, intentaba ignorar la cajita cubierta en el mostrador, concentrándose en otros proyectos, pero era como intentar ignorar un dolor de muelas punzante. Su presencia parecía impregnar el ambiente, volviendo el aire más denso. Los sonidos de los otros relojes parecían amortiguados, como si tuvieran miedo de competir con el silencio de aquella pieza. La tarde siguiente, su hija Sofía pasó por el taller después de la escuela, un hábito alegre que siempre iluminaba el día de Elías. Corrió a abrazarlo, su cabello oliendo a crayones y a parque. Mientras él le mostraba un reloj de cuco que acababa de reparar, los ojos curiosos de la niña se posaron sobre el bulto cubierto en el mostrador. «¿Qué es eso, papá?», preguntó ella, su vocecita infantil resonando en el pesado silencio. Antes de que Elías pudiera responder, ella tiró del paño, revelando la cajita musical. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, no por miedo, sino por fascinación. «¡Qué bonita! ¿Baila?». Elías sintió que se le helaba el corazón. «Aún no, cariño».
Está rota. No la toques, por favor. Es de un cliente. Pero Sofía ya extendía sus deditos para tocar a la bailarina de porcelana. Parece triste, papá. Quizás solo necesite una amiga. La frase, dicha con la inocencia pura de una niña, sonó como una profecía sombría en los oídos de Elías. La tomó en brazos, alejándola del mostrador, e intentó distraerla con un chocolate, pero se dio cuenta de que la niña seguía mirando la cajita por encima de su hombro, con una expresión indescifrable. Aquella noche, lo impensable sucedió. Elías fue despertado en mitad de la madrugada, no por una pesadilla, sino por un sonido real, proveniente de la dirección de su taller, que estaba anexo a la casa. Era una melodía metálica, débil y disonante, la canción de la cajita musical. Se levantó, con el cuerpo rígido de pavor. Ana dormía profundamente. Pies de plomo. Bajó las escaleras y abrió la puerta que conectaba la casa con el taller. El sonido cesó en el instante exacto en que giró la perilla. El taller estaba sumido en la oscuridad, con las siluetas de los relojes recortándose contra la tenue luz de la calle. En el centro del mostrador, la cajita musical estaba exactamente donde la había dejado, cubierta. Su corazón latía descontroladamente. ¿Habría sido un sueño? ¿El viento? ¿Uno de los otros mecanismos? Sabía que no. Lo sabía, con una certeza aterradora, lo que había oído. Se acercó y con la mano temblorosa levantó el paño. La bailarina de porcelana parecía encararlo, y por un instante tuvo la impresión de que su cabeza estaba girada 1 milímetro más hacia la izquierda que antes, como si hubiera seguido sus movimientos en la oscuridad. Esta melodía siniestra fue solo el comienzo de la pesadilla de Elías. Antes de que descubramos hasta dónde puede llegar esta oscuridad, una pequeña invitación. Si historias como esta, que exploran el terror que se esconde en los objetos cotidianos, te hacen latir el corazón, si buscas emociones más intensas, considera suscribirte aquí en el Portal del Pavor. Y ahora, un pequeño ejercicio de imaginación para ustedes. Miren a su alrededor. ¿Qué objeto en su casa cree que tendría la historia más espeluznante que contar? Deje su respuesta en los comentarios. Es asombroso pensar en lo que las paredes y los objetos atestiguan en silencio. Ahora volvamos al taller, pues la entidad en la cajita de música acaba de encontrar una nueva amiga. El incidente de la melodía nocturna fue un parteaguas para Elías. La negación cedió paso a un miedo palpable. Ya no podía tratar la cajita de música como un simple objeto roto. Era un recipiente de algo que estaba comenzando a despertar. Por la mañana, decidió que necesitaba deshacerse de ella cuanto antes. Intentó llamar al número que la señora Elena había dejado, pero la llamada caía en un buzón de voz que nunca era respondido. Consideró simplemente desarmarla, destruir el mecanismo, pero una parte de él, una parte que provenía de ese don peligroso suyo, le advertía que destruir el envoltorio podría liberar lo que sea que estuviera dentro. Se sentía acorralado, un prisionero en su propio taller. La atmósfera del lugar había cambiado permanentemente. Un frío persistente parecía emanar del rincón donde estaba la cajita, y a veces, al pasar junto a un espejo antiguo en la pared, Elías tenía la clara impresión de ver una silueta rápida detrás de sí, una sombra fugaz que desaparecía cuando se giraba. El comportamiento de su hija Sofía también comenzó a cambiar, de forma sutil al principio. Ella, que siempre había sido una niña radiante y bulliciosa, se volvió más callada, introspectiva. Elías la encontraba frecuentemente en su habitación, sentada en el suelo, susurrando a sus muñecas. Ana pensaba que era solo una fase, pero Elías, con su pavor creciente, sabía que era algo más. Una noche, al pasar por la puerta entreabierta de la habitación de Sofía, la oyó conversar. «No, aún no puedes salir de ahí», susurró ella. «Papá está arreglando tu casa, pero pronto podrás bailar para mí». La sangre de Elías se le heló. Entró en la habitación con el corazón en la garganta. «¿Con quién estás hablando, mi ángel?». Sofía se giró asustada. En su regazo había dibujado en una hoja de papel una figura desgarbada, una niña con un vestido antiguo y una sonrisa extrañamente torcida. «Con Lili», respondió, con una naturalidad escalofriante. «Ella vive en la cajita musical. Es mi amiga, pero está triste porque le duele la pierna».
A partir de ese día, Lily se convirtió en una presencia constante en la vida de Sofía. Dejaba un lugar vacío en la mesa del comedor para su amiga invisible. Le contaba a Ana historias que supuestamente Lily le susurraba. Historias de una casa grande y fría, de padres que siempre estaban de viaje y de una fea caída por unas escaleras. Eran demasiados detalles, demasiado específicos para la imaginación de una niña de 7 años. Ana empezó a preocuparse, sugiriendo una visita a un psicólogo infantil. Elías, sin embargo, sabía que el problema no estaba en la mente de su hija. Estaba en su taller, dentro de una caja de madera oscura. La entidad ya no se conformaba con tocar su melodía por la noche. Había encontrado un puente hacia su mundo, un canal directo a la inocencia de su hija. La casa, que siempre había sido su santuario, empezó a parecer un territorio hostil. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares ilógicos. La temperatura descendía drásticamente en ciertas habitaciones sin motivo aparente. Y lo peor de todo, a veces, en el silencio de la noche, Elías y Ana oían proveniente del cuarto de Sofía no solo la voz de su hija, sino también el susurro débil y sibilante de una segunda voz infantil que respondía. La situación escaló de manera drástica una noche de tormenta. Relámpagos iluminaban la casa en destellos fantasmagóricos y el estruendo de los truenos hacía vibrar los cristales de las ventanas. En plena madrugada, un grito agudo y aterrorizado de Sofía hizo que Elías y Ana saltaran de la cama. Corrieron al cuarto de su hija y la encontraron sentada en la cama, con el rostro pálido de horror, señalando el rincón más oscuro de la habitación. «Está enojada, papá. Lily está enojada», sollozaba histéricamente la niña. Elías miró al rincón y no vio nada más que sombras danzantes, pero lo sintió. Sintió el mismo frío opresivo del taller, la misma presencia maligna, solo que ahora estaba allí, en el cuarto de su hija, a pocos metros de su cama. Ana abrazó a Sofía intentando calmarla, diciéndole que era solo una pesadilla causada por la tormenta. Pero Sofía estaba inconsolable. «No quiere que tenga otros amigos. Rasgó mi osito de peluche». Elías miró al suelo y divisó el osito de peluche favorito de Sofía, un obsequio de su último cumpleaños, con un profundo desgarro en el pecho, como si una garra lo hubiera despedazado. Aquella misma noche, mientras Ana finalmente lograba que Sofía conciliara el sueño en su cama, Elías bajó al taller, impulsado por una mezcla de rabia y desesperación. No era un sacerdote, no era un exorcista, era un simple relojero, pero esa cosa había cruzado una línea, había amenazado a su hija. Asió la cajita de música, ignorando la oleada de náuseas que lo embargó, y la llevó a su banco de trabajo. Con un martillo en la mano, estaba decidido a pulverizarla en 1000 pedazos. En el instante en que levantó el martillo, todas las luces del taller parpadearon y se apagaron, sumiéndolo en la oscuridad total. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, y entonces la melodía comenzó a sonar. No de la cajita en sus manos, sino de cada rincón del taller al mismo tiempo. Era como si cada reloj, cada carillón, cada pieza de metal estuviera interpretando aquella canción infernal, creando una cacofonía de locura. Elías soltó el martillo, que cayó al suelo con un golpe sordo. Él quedó paralizado, el sonido lo envolvía, perforando sus oídos. En medio del caos sonoro, una voz de niña le susurró directamente en su mente fría y nítida: «Si me rompes, la rompo a ella». La amenaza era inequívoca. La música cesó tan súbitamente como comenzó, y la luz regresó. Elías temblaba, sudando frío. El corazón parecía querer estallarle en el pecho. Percibió su terrible error. La entidad no estaba solo en la caja. La caja era su ancla, su punto focal, pero su influencia ya se había propagado. Había traído un caballo de Troya a su fortaleza. Regresó a la habitación y vio a Ana y Sofía durmiendo abrazadas. La visión de su familia, tan vulnerable, lo llenó de una determinación sombría. No podía combatir eso con fuerza bruta. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera no solo de mecanismos antiguos, sino de las almas torturadas atrapadas en ellos. Había un nombre, una leyenda en la ciudad vecina:
un viejo comerciante de antigüedades llamado señor Alfonso, de quien muchos decían que se había retirado por haber visto demasiado. Era una esperanza remota, pero era la única que Elías tenía. Al día siguiente, dejando a Ana en casa con una excusa descabellada sobre la necesidad de en busca de una pieza singular para un cliente, Elías se dirigió a la ciudad vecina en busca del señor Afonso. Encontró la dirección en una tranquila calle residencial, una modesta casa con un jardín bien cuidado que contrastaba con las sombrías historias que circulaban sobre el antiguo propietario. Un hombre anciano, de movimientos lentos y ojos cansados, pero increíblemente lúcidos, abrió la puerta. Era Afonso. Elías, sintiéndose un necio, comenzó a relatar su historia. Esperaba escepticismo, quizás incluso un poco de burla, pero el señor Afonso lo escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave con cada detalle. Cuando Elías terminó, describiendo la amenaza que había escuchado en el taller, el anciano suspiró, un sonido pesado, cargado de recuerdos. «¿No trajiste el objeto, verdad?», preguntó él, siendo su primera pregunta una confirmación del peligro. Elías confirmó que no. «Bien», dijo Afonso, «no eres el primer artesano joven y talentoso en caer en una trampa como esta. Existen objetos que son más que simples objetos, son anclas, prisiones, y lo que está atrapado en ellos no le agrada ser molestado, pero adora la compañía nueva, especialmente la de un niño». Afonso lo invitó a pasar. La casa era sencilla, pero en cada rincón había símbolos de protección, pequeños crucifijos, ramas de hierbas secas sobre las puertas, un vaso con sal de grano discretamente posicionado en la esquina de la sala. «Lo que tienes entre manos, muchacho, es lo que llamamos un objeto eco. No está habitado por un demonio o un espíritu en el sentido clásico. Es peor. Es la impresión psíquica de una tragedia, de una emoción tan violenta que adquirió una especie de conciencia propia, una conciencia hambrienta. Se alimenta del miedo, de la atención, del amor que le da tu hija». Elías sintió un nudo en el estómago. «La niña de mi sueño, Lili, la caída por la escalera», murmuró él. Afonso asintió. «Probablemente la dueña original de la caja. Una niña descuidada, quizás. Murió de forma trágica y solitaria, y todo ese dolor, esa ira, quedó impregnado en su juguete favorito. A lo largo de los años, ese eco se fortaleció, aprendiendo a interactuar, a manipular. La mujer que le entregó la caja, Elena, probablemente era una descendiente que no soportaba más los fenómenos en su propia casa y cobardemente pasó la maldición adelante». «¿Qué hago?», preguntó Elías, la voz embargada por la desesperación. «No puedo destruirla. No. La fuerza bruta solo la desataría de su ancla y se aferraría a la fuente de alimento más cercana, su hija», explicó Afonso con una calma escalofriante. «Necesitas hacer dos cosas. Primero, proteger a tu familia, crear una barrera. Y segundo, necesitas devolver el objeto a su lugar de descanso, inducirlo al sueño nuevamente». Afonso entonces le impartió a Elías una serie de instrucciones precisas y peculiares. Habló sobre la trascendencia de la sal y el agua bendita, no como magia, sino como símbolos de pureza que repelen energías estancadas. Le enseñó una antigua oración, no ligada a una religión específica, sino una afirmación de dominio sobre el propio hogar. Y lo más crucial, le reveló el plan para la cajita musical. «Va a repararla», dijo el anciano. «Va a hacerla sonar la melodía más pura y perfecta que logre. Y mientras trabaje, no debe sentir miedo ni ira. Debe sentir solo compasión por la criatura que sufrió. Va a envolverla en una emoción que no conoce, la paz. Y cuando esté adormecida por esa paz, la llevará lejos, muy lejos». Elías salió de la casa de Afonso con la mente en ebullición, pero por primera vez con un plan. La batalla no sería de fuerza, sino de voluntad. Regresar a casa con aquel nuevo conocimiento fue como portar un arma para una guerra invisible. La primera parte del plan de Afonso era la protección. Elías se detuvo en una tienda de artículos religiosos, sintiéndose un impostor, y compró sal de grano y pequeños frascos de agua bendita. Aquella noche, después de que Ana y Sofía se durmieran, inició el ritual.
Moviéndose en silencio por la casa oscura, trazó finas líneas de sal en el umbral de cada puerta y ventana. En la habitación de Sofía fue aún más cauteloso, colocando un pequeño plato con sal debajo de su cama y rociando una bruma casi imperceptible de agua bendita en los rincones de la estancia. Recitó la oración que Afonso le había enseñado, una plegaria que hablaba sobre luz, protección y dominio del hogar, sintiendo las extrañas palabras en su boca, pero profiriéndolas con toda la convicción que logró reunir. Mientras lo hacía, sintió que la atmósfera de la casa cambiaba. El frío opresivo pareció retroceder, no desvanecerse, sino contenerse, como una bestia replegándose a su jaula. Y la jaula era el taller. Al día siguiente, comenzó la segunda y más peligrosa parte del plan: reparar la cajita de música. Entró al taller. El corazón le martilleaba en el pecho, pero se obligó a respirar hondo, recordando las palabras de Alfonso: compasión, no miedo. Encontró la caja, y en lugar de sentir la repulsión habitual, la miró y pensó en Lili, en la niña solitaria y asustada que había dado origen a aquella maldición. «No te haré daño», le susurró al objeto. «Voy a ayudarte a descansar». Comenzó a trabajar. Sus manos, las manos de un maestro relojero, se movían con una precisión quirúrgica. Abrió el fondo de la caja, revelando el cilindro de metal y el peine de acero que componían el mecanismo. Estaba sucio, corroído en algunos puntos, como si las lágrimas se hubieran secado allí. Limpió cada diente del peine, pulió cada pasador del cilindro, lubricó cada minúsculo engranaje. Mientras trabajaba, mantenía en su mente imágenes de paz: un campo soleado, el sonido de risas infantiles, el cálido abrazo de una madre. Proyectaba esos sentimientos en el objeto, una batalla silenciosa librada a nivel de la intención. El taller estaba mortalmente silencioso. Ningún sonido, ningún truco, ninguna melodía siniestra. Era como si la entidad estuviera confusa, sorprendida por este nuevo enfoque. En vez de agresión, encontraba gentileza. En vez de miedo, encontraba calma. Durante horas, Elías trabajó, inmerso en una profunda concentración. Finalmente, el mecanismo estaba limpio, restaurado a su antigua gloria. Con el corazón en la mano, le dio cuerda a la cajita. La melodía que sonó no era la versión disonante y aterradora que había oído antes. Era clara, cristalina, una canción de cuna de una belleza dolorosa y melancólica. La bailarina de porcelana giraba suavemente, su expresión pareciendo menos de dolor y más de un descanso pacífico. La canción llenó el taller, y por primera vez, la presencia que emanaba de la caja no era fría y maligna, sino solo triste. Parecía un suspiro de alivio, un lamento final antes del sueño. Elías sabía que la ventana de oportunidad estaba abierta. Mientras la suave melodía aún resonaba en el taller, Elías actuó rápidamente. Tomó una caja de madera simple que usaba para transportar piezas valiosas y la forró con un terciopelo blanco y limpio. Con el máximo cuidado, como si manipulara un artefacto sagrado, colocó la cajita de música, aún sonando, dentro de la caja más grande. La cerró y sintió que la energía en el ambiente disminuía drásticamente, como si la fuente de un ruido molesto hubiera sido finalmente apagada. El taller pareció volver a la normalidad. El aire más ligero, los sonidos familiares de los otros relojes resonando con mayor claridad. Sabía que la paz era efímera. Necesitaba completar la tarea. Esa noche le dijo a Ana que debía realizar una entrega urgente en una ciudad lejana y que quizás no regresaría hasta la mañana siguiente. Ella lo miró con recelo, intuyendo que algo más sucedía, pero la extenuación y el estrés de los últimos días la impulsaron a solo asentir. «Ten cuidado, Elía», fue todo lo que dijo. Colocó la caja de madera en el asiento del pasajero de su auto y condujo fuera de la ciudad, lejos de cualquier zona habitada. Se internó por un camino de terracería que conducía a una antigua cantera abandonada, un lugar que Alfonso había sugerido, una zona de tierra muerta donde nada prosperaba. La noche estaba sin luna, el cielo cubierto de nubes, lo que hacía la oscuridad casi absoluta, solo rota por los faros de su auto. Al llegar, apagó el motor y el silencio de la cantera lo envolvió. Era un silencio distinto al de su taller. Era hueco, desprovisto de cualquier vestigio de vida. Salió del auto cargando la caja y una pala.
El aire era frío y húmedo. Caminó hasta el centro de la vasta concavidad rocosa y empezó a cavar. El sonido de la pala, golpeando la tierra y las rocas, era lo único que rompía el silencio opresivo. Mientras cavaba, pensamientos de duda intentaron asaltar su mente. ¿Y si Alfonso estaba equivocado? ¿Y si aquello solo irritaba aún más a la entidad? Los ahuyentó, concentrándose en su tarea, en cada palada de tierra que retiraba. Cavó un hoyo hondo, de casi 1,5 metros de profundidad. Con el corazón apesadumbrado, tomó la caja de madera, la que contenía la caja de música, y la depositó con delicadeza en el fondo del hoyo. Por un instante, vaciló. Era el final. «Descansa en paz, Lily», susurró a la oscuridad, una despedida para el alma infantil torturada que él creía que residía allí. Y entonces comenzó a arrojar la tierra de vuelta, cubriendo la caja, sepultando la pesadilla. Cada palada de tierra parecía un peso que se le quitaba de los hombros. Cuando terminó, alisó el suelo, procurando no dejar rastro alguno. Al darse la vuelta para marcharse, escuchó un último sonido proveniente de debajo de la tierra, la melodía de la cajita musical, tenue, amortiguada, sonando una última vez antes de silenciar para siempre. Elías no miró hacia atrás. Subió al coche y se alejó, sin atreverse a mirar por el espejo retrovisor, sintiendo como si acabara de oficiar un funeral. Regresar a casa esa madrugada fue una experiencia surrealista. Con cada kilómetro que lo alejaba de la cantera, Elías sentía una ligereza que no había experimentado en semanas. Era como si una fiebre hubiera cedido finalmente, dejando tras de sí un cansancio profundo, pero también un inmenso alivio. Al entrar a su casa, el silencio que lo recibió era distinto. Era un silencio apacible, el silencio normal de una casa dormida, no la quietud tensa y expectante de antes. Subió las escaleras y se asomó al cuarto de Sofía. Ella dormía plácidamente en su propia cama, con el rostro sereno, la respiración regular. No había platos con sal, ni olor a agua bendita en el aire. La protección que había creado la noche anterior ahora parecía redundante, pero la dejó allí por precaución. Se sentó en el borde de su propia cama, observando a Ana dormir, y una oleada de gratitud lo inundó. Había estado tan cerca de perderlo todo. El cansancio finalmente lo venció y se quedó dormido, experimentando el primer sueño sin sueños en mucho tiempo. En los días que siguieron, el cambio fue notable. Sofía se despertó a la mañana siguiente como si hubiera salido de un largo trance. Estaba más habladora, más risueña, volvió a jugar con sus otros juguetes y, lo más importante, nunca más mencionó el nombre Lily. Cuando Ana, cautelosamente, preguntó por su amiga imaginaria, Sofía solo se encogió de hombros. «¿Qué amiga?», preguntó, con una confusión genuina, como si el recuerdo de aquella entidad hubiera sido completamente borrado de su mente. Para Elías, esta fue la prueba final de que había funcionado. La influencia de la cajita musical, una vez eliminada, se llevó consigo todos los recuerdos que había implantado en la mente de su hija. La casa parecía respirar de nuevo. Las temperaturas se estabilizaron, los objetos dejaron de moverse, y la sensación de ser constantemente observado desapareció. El taller también volvió a la normalidad. Elías la limpió por completo, como para purificarla simbólicamente. Abrió las ventanas, dejó que el sol entrara, y el olor a madera y aceite volvió a ser reconfortante, no siniestro. Retomó su trabajo, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Su don, esa sensibilidad a los ecos del pasado, ahora parecía menos una curiosidad y más una peligrosa responsabilidad. Se volvió mucho más selectivo con los trabajos que aceptaba. Cuando un cliente traía un objeto y Elías sentía ese escalofrío familiar, esa punzada de energía oscura o trágica, él, cortésmente, rechazaba el servicio. «Este es un trabajo muy especializado. Me temo que no tengo las herramientas adecuadas», decía él, una mentira piadosa para protegerse a sí mismo y a su familia. Algunos clientes se desilusionaban, pero la paz mental de su familia valía más que cualquier reputación o dinero. Aprendió, de la manera más dura, que no todas las puertas del pasado deben abrirse.
y que algunas historias son tan dolorosas que es mejor dejarlas en silencio. El tiempo, el gran sanador cuyos mecanismos Elías tan bien comprendía, empezó a transcurrir y la normalidad se reinstaló en la vida familiar. Las estaciones cambiaron. Sofía creció, perdió sus dientes de leche y aprendió a andar en bicicleta. El episodio de la cajita de música empezó a parecer una pesadilla lejana, una historia de terror que habían vivido y de la cual, afortunadamente, habían escapado. No obstante, cicatrices permanecieron, no visibles en la piel, pero grabadas en el alma de Elías. Nunca más volvió a mirar un objeto antiguo de la misma manera. Su taller, antes su refugio de concentración, ahora era un lugar de constante vigilancia. Cada nuevo reloj que llegaba era inspeccionado no solo por sus fallas mecánicas, sino por su sensación. Confiaba en su instinto, en ese primer escalofrío, más que en cualquier herramienta de su banco de trabajo. Aproximadamente un año después del incidente, la señora Elena, la mujer que le había entregado la cajita, apareció nuevamente en su puerta. Elías sintió un escalofrío al verla. Parecía más vieja, más abatida. Solo quería saber, comenzó ella con voz temblorosa, si había podido arreglar la cajita. Elías la miró fijamente. El rostro una máscara de neutralidad, pero por dentro, una ira fría burbujeaba. El mecanismo estaba irremediablemente dañado por la corrosión, mintió él con firmeza. Lo siento mucho, pero la pieza fue desechada. El rostro de la mujer se contrajo en una expresión que era una mezcla de horror y un extraño, malsano, alivio. Ella murmuró un agradecimiento y se alejó apresuradamente, y Elías tuvo la certeza de que ella no estaba triste por la pérdida de la herencia, sino aterrorizada ante la idea de que la maldición pudiera, de alguna manera, volver a ella. La observó marcharse, una figura patética huyendo de sus propios fantasmas, y sintió una punzada de lástima, pero ninguna culpa. Había hecho lo necesario para proteger a los suyos. La experiencia también lo acercó más a su familia. Las noches ahora estaban repletas de juegos de mesa, relatos leídos en voz alta, y el sonido de las risas de Sofía, sonidos que Elías atesoraba más que cualquier otra cosa. Se convirtió en un padre y esposo más presente, más atento, consciente de la fragilidad de la felicidad y de cuán rápidamente puede ser amenazada por sombras que la mayoría de las personas se niega a ver. Nunca le contó a Ana todos los detalles macabros de lo sucedido, solo lo suficiente para que ella comprendiera el peligro que habían corrido. Ella no hizo muchas preguntas. El retorno de la paz y la alegría de su hija era todo lo que necesitaba saber. Vivían con un secreto compartido, un conocimiento tácito de que el mundo era mucho más extraño y peligroso de lo que parecía. Elías siguió siendo el mejor relojero de la región, un maestro en su oficio, pero ahora también era un guardián, un centinela silencioso en la frontera entre el mundo visible y los ecos persistentes del pasado. Los años transcurrieron. Sofía se convirtió en una adolescente brillante y llena de vida, con una única peculiaridad inexplicable, una aversión a las melodías de las cajas de música, que ella siempre encontró extrañas y tristes. Elías envejeció, sus manos ahora un poco menos firmes, pero sus ojos más sabios. Nunca más encontró un objeto con la misma intensidad de malevolencia que la caja de música, pero su sensibilidad persistió, una alarma interna que lo guiaba en su labor. Aprendió a convivir con su don, tratándolo con el respeto y la cautela que se le debe al fuego, útil y poderoso, pero capaz de una destrucción terrible si no se le contiene. El taller siguió siendo el mismo, un santuario del tiempo, pero ahora era un lugar de paz, no de temor. Las historias que los objetos le contaban eran, la mayoría de las veces, apacibles. La ansiedad de un soldado esperando regresar a casa, el amor de una pareja sellado con un obsequio, el paso paciente de las generaciones. La historia de Elías, sin embargo, no es un cuento sobre derrotar a un monstruo. Es una lección sobre límites, sobre la sabiduría de reconocer las batallas que uno no puede o no debe librar. Él no desterró el mal del mundo, simplemente protegió su pequeño rincón de este.
Aprendió que el verdadero valor no reside en confrontar la oscuridad de frente, sino en tener la sabiduría de no invitarla a entrar. El don que antes veía como una parte intrínseca de su oficio, ahora lo entendía como una llave, y aprendió que no todas las cerraduras deben abrirse. El pasado, concluyó, merece respeto, y a veces la mejor forma de honrarlo es dejarlo descansar en paz, intacto, silencioso. Su mayor logro no fue reparar el reloj más complicado o restaurar la pieza más rara, sino asegurarse de que el tic-tac en su propia casa fuera solo el de relojes comunes y que las únicas voces escuchadas en los pasillos fueran las de su amada familia. El silencio, aprendió, puede ser el sonido más hermoso del mundo. La aterradora travesía de Elías nos muestra que, a veces, el mayor peligro se esconde bajo una capa de belleza y nostalgia. Su historia llega a su fin, pero nuestra comunidad aquí en el Portal del Pavor siempre está de puertas abiertas, esperando nuevos relatos y nuevas reflexiones. Si tú, que nos ves, tienes una historia que te acecha, un evento inexplicable que marcó tu vida y necesita ser contado, compártela con nosotros en los comentarios. Hemos construido este espacio juntos, y cada relato nos ayuda a comprender un poco más sobre el vasto desconocido que nos rodea. ¿Qué aprendiste de la jornada de Elías y la decisión que tuvo que tomar? Tu perspectiva es increíblemente valiosa para nosotros. Si te gustó sumergirte en esta atmósfera de suspenso y quieres seguir explorando los rincones más sombríos de la realidad con nosotros, por favor, suscríbete al canal. Tu suscripción es lo que nos permite seguir sacando a la luz estas historias. Agradecemos inmensamente tu compañía hasta aquí. Cuida bien de tu energía, de tu hogar y de los tuyos. Y recuerda, siempre mira 2 veces ese objeto antiguo en el rincón de la sala. Nunca sabes quién podría estar mirando de vuelta. Gracias por atravesar esta noche sombría con nosotros en el Portal del Pavor. Ahora cuéntame, ¿tendrías el valor de pasar por esto? Compártelo en los comentarios si logras dormir esta noche. No olvides dar me gusta, suscribirte y activen la campanita para recibir más historias escalofriantes cada semana. Duerman bien, si es que pueden. Hasta el próximo relato. Buenas noches. Y hasta el próximo video del Portal del Pavor.